Hola, me da mucho gusto iniciar este nuevo semestre contigo, esperando que esta materia de Biología 2 te sirva para mejorar tus habilidades y conozcas un poco más de este amplio mundo de la naturaleza. Precisamente hablando de la naturaleza, pues tenemos todos los diversos ecosistemas que rodean a los seres vivos, en donde están incluidos los seres vivos. La naturaleza es algo pues muy bonito, pero al mismo tiempo podemos decir que es cruel. ¿En qué sentido es cruel? Pues en el hecho de que todos los seres vivos buscan su subsistencia. En pantalla ustedes pueden ver a diferentes animales cubriendo sus necesidades básicas de alimentación. Podemos ver que estas escenas de alguna u otra manera son crueles, sin embargo, no está haciéndose algo indebido. Se están nutriendo, están cumpliendo con su parte del ciclo, pero pudiera darnos de alguna u otra manera algo de tristeza el ver cómo unos seres vivos tienen que matar a otros seres vivos por necesidad. Para el caso del ser humano, nosotros entendemos que esta especie pues tiene el cerebro más grande, el cerebro más inteligente, y debería de utilizarse este cerebro en mejorar las condiciones tanto de vida de los seres humanos como de los diferentes animales o seres vivos que lo rodean. Sin embargo, el ser humano utiliza muchas especies para que le sirvan, para utilizarlas para sus necesidades básicas. Hay muchos animales que son utilizados como alimento y el ser humano los utiliza. Es muy frecuente que el ser humano lastime o maltrate a los animales con el hecho de que estos animales le provean de nutrientes necesarios. Pero también debemos entender que el ser humano no mata por comida. Hay muchos seres humanos que matan solamente por deporte. En el caso de estos pajaritos, de estos pollitos que ustedes ven, pues estamos hablando de cómo estos pollitos se relacionan con los premios que se les dan a los niños y estos pollitos se regalan o se venden en las ferias. Estos animalitos pintados de esta manera con este tipo de productos, pues de alguna u otra forma sufren daños. Lo que te estoy queriendo dar a entender es que nos demos cuenta de que la naturaleza misma es algo que va a impactar directamente sobre los seres vivos. El entorno en donde estos seres vivos se desarrollan va a provocar cambios en su código genético. Y ese es el tema en el que yo quiero invitarte a trabajar en este semestre. Vamos a desarrollar nosotros un tema que está vinculado a lo que se conoce como epigenética. La herencia es más que la suma de los genes. Del griego, por encima de los genes. Epi significa sobre, génesis, inicio. Esta epigenética es una disciplina que se ocupa de investigar cómo se pueden heredar y expresar nuevos rasgos provenientes del comportamiento y del entorno sin hacerle cambios al ADN. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un genoma, pero al mismo tiempo podemos tener algo que se conoce como epigenoma. Mientras el código genético es el mismo, la forma en que trabaja puede ser diferente. Tenemos a nuestro genoma y la forma en que trabaja nuestro genoma. De ahí viene el término epigenoma, que es un segundo genoma. Para hacerlo todavía mucho más sencillo esto, debemos de entender nosotros que los genes podrían funcionar como una serie de luces de un arbolito de Navidad, en donde los genes se pueden encender y apagar dependiendo del entorno, dependiendo de las condiciones y dependiendo de lo que hagamos nosotros con respecto a nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestra alimentación, etc. Voy a enfocarme específicamente en una sustancia que es una sustancia llamada metil y en donde los genes se pueden metilar o desmetilar. El ADN se puede metilar o se puede desmetilar. Y aquí nosotros vamos a ver cómo se reconoce este encendido y apagado de los genes. Cuando el ADN se metila, se presenta el silenciamiento de genes, es decir, que los genes se apagan. Y cuando el ADN se desmetila, ahí estamos hablando que los genes se activan, se encienden.
La metilación es un mecanismo de defensa que la célula tiene contra genes parásitos o genes defectuosos. Esto quiere decir que cuando el ADN se metila, los genes que pueden ser parásitos o defectuosos tienden a apagarse. ¿Para qué? Para que no se presenten enfermedades. En esta fotografía que ustedes tienen ahí en la imagen, se pueden dar cuenta, por ejemplo, en donde nosotros estamos hablando del cromosoma, que es un fragmento del ADN, y se está estirando ese cromosoma. Se ve una hebra de color azul. Cuando el cromosoma está todo estirado, cambia de nombre y se llama cromatina. La cromatina está enrollada en esas bolitas de color morado que representan unas proteínas que se llaman histonas y que junto con el ADN forman una estructura que se llama nucleosoma. Si seguimos estirando el ADN y le quitamos estas bolitas de las proteínas que se llaman histonas, vamos a ver las dos cadenas de ADN, y esas cadenas de ADN tienen pegadas, como se alcanza a ver ahí en la imagen, unas figuras hexagonales de color amarillo que representan a las sustancias que nosotros conocemos como metil. Y ahí estamos viendo un ADN metilado. Vamos a dar un acercamiento a esta parte de estas estructuras que se ven aquí. En esta imagen nosotros ya tenemos a la cadena principal, que es la cadena 5'3", y tenemos a la cadena complementaria, que es la cadena 3'5". La cadena principal y la cadena complementaria, que ya vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. La cadena 5 y la cadena 3 tienen una bolita de color amarillo que representa el grupo metil, que está en la parte de arriba. Lo mismo tiene la cadena de abajo, que es la cadena 5'3", que se encuentra en la parte de abajo, y el otro grupo metilo. En esta parte nosotros estamos hablando de la metilación del material genético. Y si recordamos que la metilación significa que el gen se desactiva, se apaga. Esas sustancias químicas pueden permanecer ahí y mantener al gen apagado, o se pueden quitar de esos genes y entonces volverse a presentar la metilación, la desmetilación. Y el gen entonces se activa. Si nosotros nos damos cuenta que estos cambios epigenéticos pueden traer consecuencias en los organismos, por ejemplo, pueden ayudarnos a contraer ciertas enfermedades con un componente hereditario, pero también pueden presentarse sustancias químicas que modifiquen cómo trabajan nuestros genes. No estoy hablando de que el gen cambie su estructura, estoy hablando de que el gen se activa o se desactiva dependiendo de las condiciones que rodean a este ser vivo. Por ejemplo, el tabaquismo, el tipo de dieta que lleva una persona, la exposición a sustancias químicas, las hormonas, cómo intervienen en este proceso, el espacio o la vida externa al útero o el entorno en donde este ser vivo se está desarrollando. Hay muchas cosas que pueden afectar el funcionamiento de un gen, pueden activarlo o desactivarlo. El estrés, la nutrición, las adicciones, nuestras experiencias, las costumbres que tenemos, el aprendizaje, el hacer ejercicio, alguna enfermedad que puede provocar esos cambios en nuestro código genético. Los mismos seres humanos han hecho esos cambios. El investigador Larry Frey de la Universidad de Tufts habla de que el ambiente es un determinante crucial para que se manifiesten ciertas enfermedades. Él trabajó con ratones modificados genéticamente y estos ratones tenían trastornos de memoria. Los crió en un ambiente en donde había juguetes, donde había aparatos de hacer ejercicio, había interacción entre esos animales, y resulta ser que los ratones adquirieron una memoria normal. La siguiente generación, las crías de estos roedores, heredaron una buena memoria, a pesar de que tenían el mismo defecto genético. Y estas crías no se desarrollaron en ambientes estimulantes como lo hicieron sus padres. Lo cual significa que roedores que tenían un defecto genético y fueron expuestos a un ambiente estimulante, heredaron a sus crías una mejora gracias al ambiente en el que estaban ellos desenvolviéndose. Y así puedo continuar con la lista de experimentos que los seres humanos han realizado a través de los tiempos. Animales que han
sido modificados genéticamente para que sean bioluminiscentes, tengan brillo, animales que se les han modificado sus genes para que en la espalda puedan tener orejas humanas. En fin, la lista de modificaciones que se han hecho a los animales es muy grande. Sin embargo, esta tecnología de modificación genética no es nueva. Ya tiene muchos años que se desarrolla a nivel internacional. Estamos hablando de que es una línea de investigación muy importante, que son las células llamadas iPS. Son células que pueden cambiarse, pueden modificarse genéticamente para reparar tejidos dañados, para poder hacer otro tipo de cosas que sean en beneficio de las especies. Lamentablemente los seres humanos utilizan muchas explicaciones metafísicas para tratar de explicar las modificaciones genéticas que han tenido los seres a través de los tiempos. Piensan que un ser supremo tiene esa habilidad o esa capacidad de modificar a las especies de tal manera que hay que agradecerle al ser supremo el que se presente en algún tipo de ser vivo con algún beneficio, con alguna estructura genética que lo haga ser mejor. Esto me hace pensar en todas aquellas criaturas, seres mitológicos que han sido documentados a través de los tiempos. Para muchas personas, un ser supremo es el responsable de la aparición de estos seres míticos, de estos seres modificados, creados por un dios, un ser supremo. Todas estas criaturas que aparecen en películas, ¿sí?, que se han utilizado por muchos años para explicar este tipo de criaturas, para representar este tipo de criaturas. Y si nosotros hacemos una lista de todas estas criaturas que se están presentando, la medusa, la sirena, el centauro, pudieran ser algunos experimentos genéticos que seres humanos de épocas pasadas han realizado y que este tipo de seres vivos sean el resultado de esos experimentos. Si nosotros hacemos la lista, si nosotros nos ponemos a investigar de todos estos seres mitológicos, pues la lista es muy grande. Justamente eso es lo que yo quiero invitarte en este semestre, en esta materia. ¿No te parecería interesante averiguar cuál es el origen de alguna de estas criaturas, de estos seres mitológicos? Ver si realmente son seres producto de la magia de los espíritus o realmente son seres en donde está un fuerte componente genético, alguna manipulación que se les haya hecho a estos seres vivos y como resultado hayan surgido estas criaturas. Yo quiero invitarte en este semestre a utilizar toda esta información, la forma de reproducción de sus células, qué procesos celulares están teniendo estos seres vivos, indagar aún más, pero todo a la luz de la genética, de la epigenética y de cómo el ser humano o el entorno ha sido capaz de modificar los genes de estas especies para que puedan surgir en el planeta y si es posible demostrar la existencia con el conocimiento científico y dejar a un lado toda esa situación metafísica o del ser supremo. Quiero pedirte de favor que vayas pensando, que vayas buscando qué ser mitológico te gustaría trabajar. Obviamente todos estos seres mitológicos se van a trabajar en equipo para que podamos nosotros tener mayor información y podamos discutir el por qué un ser de este tipo se pudo haber presentado en el planeta. Espero que este semestre te parezca muy interesante y voy a dejarte estas diapositivas que te estoy poniendo aquí en el video. Ahí las vamos a tener disponibles porque la lista de seres vivos es grande.